Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al segundo encuentro de obstetricia del taller de preparación para la maternidad. Ya nos conocemos, mi nombre es Valeria. La charla de hoy es sobre trabajo de parto y parto. Obviamente, por lo general, escuchamos un montón de historias sobre trabajos de parto y parto. La idea es que cada una haga su propia vivencia, su propia experiencia, que dentro de lo posible sea lo más linda, cosa de que después cuando la cuenten a sus bebés, cuando sean más grandes, cómo fue su proceso de trabajo de parto y nacimiento, sea una historia linda y agradable de contar y no salgan como palabras tipo sufrimiento o un dolor insoportable, horrible y cuestiones así, que es por lo general la mayoría de las historias que escuchamos. Para hablar de trabajo de parto, primeras señales van a ser, más que la pérdida de tapón mucoso, la aparición de contracciones rítmicas. Sí, habíamos dicho la vez pasada que contracciones son durezas de la panza, o sea que la panza se tiene que poner dura cada 5 minutos. El control va a ser en 2 o 3 horas si es su primer embarazo y parto vaginal, y si ya tienen partos anteriores, en vez de 2-3 horas va a ser solo de 1 hora de control de contracciones o panza dura cada 5 minutos. ¿Sí? En esas contracciones puede haber pérdida de tapón mucoso, que la mayoría suele verlo cuando va al baño, se limpia y en el papel queda como si fuera un moco, a veces amarronado, a veces transparente o puedes tener unos hilitos de sangre. La consistencia es como si fuera de una clara de huevo o de una gelatina. Eso es tapón mucoso, no es motivo de consulta a la guardia en caso de que perdieran ese tapón, pero sí habla de que están teniendo algo de contracciones y algo de modificaciones a nivel del cuello del útero. ¿Sí? Para el control de las contracciones tienen que estar en reposo, ya sea sentadas con la espalda bien apoyada o bien recostadas, no paradas, no caminando, porque el mismo ejercicio va a hacer que la panza se ponga dura, porque recuerden que el útero en su mayoría es músculo. Entonces es importante el reposo para el control, mano a la altura del ombligo y un reloj para saber cada cuánto se pone dura la panza. Es importante el intervalo, que sea cada 5 minutos, y no se concentren tanto en la duración de las contracciones, sino que vengan cada 5. Esas contracciones uterinas tienen una razón de ser, por eso desmitificamos a aquellas personas que dicen que no tuvieron contracciones y lo mismo tuvieron un trabajo de parto y un parto normal, porque sin contracciones no hay modificaciones a nivel del cuello del útero. Las contracciones básicamente lo que van a hacer es modificar o cambiar la posición en la que está el cuello uterino, cambian aparte, lo hacen más finito, o sea se va borrando, decimos nosotros, se hace más blando porque por lo general es duro, entre muchas comillas, y por último se dilata o se abre. Esas modificaciones, cuando es el primer parto, las va haciendo como por partes con esas contracciones. En cambio, cuando ya tienen partos anteriores, las modificaciones del cuello del útero son en simultáneo, ¿sí? Por eso, en teoría, un trabajo de parto en una primeriza lleva más tiempo que en una mujer que ya ha tenido partos vaginales. Con esas modificaciones es que puede haber pérdida de tapón, no necesariamente tiene que salir tapón mucoso para saber que una tiene contracciones y algo de dilatación, así que no se preocupen si no tienen pérdida de tapón mucoso previo al inicio de su trabajo de parto o a la consulta en la guardia. Con esas contracciones decimos entonces que modifica el cuello del útero y tiene que haber dilatación. Recuerden la charla anterior en donde vimos y explicamos tacto vaginal. La dilatación uterina obviamente la vamos a medir, ya sea partera, partero, médico, médica, cuando consulten en la guardia. Y lo mínimo que pueden tener para que las internen con diagnóstico de trabajo de parto son 4 centímetros de dilatación. Eso es lo menos de dilatación para que ingresen con ese diagnóstico. La idea del taller es justamente que sepan cuándo consultar, que esperen más tiempo en su casa, si es que se sienten bien obviamente,
y vayan a la guardia cuando sea necesario con un trabajo de parto avanzado, porque recuerden que de esos 4 centímetros de dilatación tienen que llegar a la dilatación completa, que es de 10 centímetros, y como bien dice la diapo, la duración aproximada desde esos 4 centímetros hasta la dilatación completa en una primeriza es más o menos de entre 8 y 12 horas, o sea, es mucho tiempo para estar internada, ya sea en una clínica o en un hospital. ¿Sí? Ese intervalo, digamos, de tiempo es relativo. En teoría, en promedio, duraría hasta 10 horas un trabajo de parto normal en una primeriza y como máximo hasta 16 horas. Obviamente que ese tiempo se puede acortar siempre y cuando estén ustedes activas, o sea, que elijan la posición para transitar el trabajo de parto, elijan su acompañante y estén lo más tranquilas y relajadas posibles. Eso va a hacer que el tiempo se acorte. Por lo general siempre suelen preguntar cómo hacemos para darnos cuenta que falta poco o que va avanzando la dilatación, como para estar un poco más de tiempo en la casa. Primero, si el control de contracciones cada 5 minutos es 2 o 3 horas y sabiendo que tiene esa duración aproximada de entre 8 y 12 horas de trabajo de parto, saben que tienen un margen como para quedarse y esperar. Pero de la experiencia, digamos, de acompañar o de asistir trabajos de parto, cuando una mujer está con 4 o 5 centímetros de dilatación, es decir, que para nosotros es un principio o un inicio, van a ver que si le hablan a la embarazada va a responder, si le hacen un chiste se va a reír, digamos, como a lo sumo respirará profundo cuando viene la contracción, pero pasa la contracción y va a estar normal, digamos. A medida que avanza la dilatación, las contracciones se hacen más intensas y más o menos cuando llegan a los 7 u 8 centímetros de dilatación, ya la sonrisa se va a borrar, la charla no va a ser fluida o puede que directamente estén como muy concentradas en la respiración y demás, y ya es como que se separan de la afuera y están concentradísimas en la transición esa del trabajo de parto. Y en los 10 centímetros de dilatación, o sea, cuando llegan a la dilatación completa, va a aparecer esa sensación de pujo de la que hablamos también en el encuentro anterior, que son esas ganas como de hacer pis o hacer caca, y recuerden la imagen esa que habíamos visto de los órganos que tienen por delante y por detrás del útero, y la sensación va a ser por el descenso del bebé en el canal de parto, y eso es para nosotros señal de que ya falta poco para que nazca su bebé. Recordemos entonces que lo ideal es transitar ese trabajo de parto en un ambiente tranquilo, relajante, que no las estrese a ustedes, y eso también lo charlamos la vez pasada con el tema de la elección de el acompañante, por ejemplo, que sea alguien que las tranquilice y no que las ponga más nerviosas. Y también en esta diapo tenemos motivos de consulta a la guardia, que en este caso serían solo de embarazos de más de 37 semanas y ya esperando este inicio de trabajo de parto. Van a ser contracciones o panzadura cada 5 minutos, dijimos, se controlan en reposo, mano a la altura del ombligo y un reloj para ver cada cuánto vienen esas durezas de la panza. 2 o 3 horas de control si es el primer parto vaginal, si ya tienen partos anteriores, 1 sola hora de control. Pérdida de sangre o pérdida de líquido. La pérdida de sangre puede ser como un segundo día de menstruación y ahí no importa ni la edad gestacional ni si la panza se pone dura o no. Si hay pérdida de sangre es motivo de consulta a la guardia. La pérdida de líquido, pueden sentir que se mojan o que va saliendo líquido como de a poquito. El líquido amniótico tiene olor como a agua con lavandina y no importa si pierden mucho, si van perdiendo de a poco, aunque no haya contracciones o durezas de la panza, también tienen que consultar en la guardia y tampoco importa la edad gestacional o la edad del embarazo, siempre se consulta. La ausencia de movimientos fetales también es algo para consultar siempre, porque recuerden de la vez pasada habíamos dicho que los movimientos son signos de buena vitalidad fetal, por lo tanto si el bebé no se mueve, comen o toman algo dulce, estimulan ustedes la panza y si no hay respuesta tienen que consultar.
Y otros motivos de consulta que no están en la diapo, pero que sí son importantes en estos tiempos de invierno, pandemia y demás. La fiebre, en estos casos sería de 37,5 o más de eso, tomadas con termómetro obviamente. La presión alta, que también suele aparecer, digamos, a veces en los últimos meses de embarazo. Si hay dolor de cabeza en la frente o en la nuca, háganse tomar la presión, y si los valores están por encima de 14,9 o 140/90, eso es para consultar en la guardia de una clínica o en un hospital. Y acuérdense que la presión tiene dos valores, uno máximo y uno mínimo, por eso decimos 14,9 o 140/90, y a nosotros nos interesa más si está alterado el valor mínimo, o sea que si aparece ese 90, por más que no esté el 14 o el 140 al lado y sea un 120/90, lo mismo tienen que consultar en la guardia. Si se llegaran a caer, así sea de su propia altura y no se golpean la panza, lo mismo tienen que ir a la guardia del hospital, porque por el traumatismo puede haber zonas de desprendimiento de la placenta, y eso se ve en una ecografía. Por eso si se caen, si se golpean o algo, aunque no haya golpe en la panza, hacen la consulta, les hacen una pasada de ecografía y se fijan que esté todo bien. Y por último, también cuando aparece picazón, a veces en la palma de la mano o en las plantas de los pies, hay una enfermedad del hígado que se llama colestasis intrahepática del embarazo, que aparece en los últimos meses de embarazo, solo en embarazadas, y que es una enfermedad del hígado que por alteración aumentan unas enzimas que dan ese síntoma de que pican las manos, pican los pies, y a veces cuando una no consulta ya la picazón se generaliza, ¿sí? Es súper importante la consulta en esos casos antes de que les toque el control, para que les hagan un laboratorio y para que vean que esté todo bien. Ahora lo que vamos a hacer es compartirles un video, una animación sobre trabajo de parto y parto, que resume y que es bastante gráfico como para ver esto de cómo trabajan las contracciones a nivel del útero, del cuello del útero y demás. Volvemos y hacemos una mini explicación y cierre de esa animación. Baby Center en español. El embarazo por dentro. Parto y nacimiento. En las semanas previas al parto, tu cuerpo reduce la producción de progesterona y aumenta la de otras hormonas, como las prostaglandinas, que ablandan el cuello del útero, y la oxitocina, que provoca las contracciones. Las contracciones reales del parto son rítmicas y dolorosas, y cada vez más fuertes. Los músculos verticales del útero se tensan abriendo el cuello del mismo, mientras que los de la parte superior del útero empujan y se relajan, guiando a tu bebé hacia abajo. Puedes expulsar el tapón de mucosas cervicales que han sellado tu útero durante 9 meses unos días antes, o en el parto. Cuando se rompa el saco amniótico, puedes notar un goteo o líquido a borbotones. El cuello de tu útero se ablandará y afinará para dilatarse. A los 4 centímetros de dilatación, tu cuerpo entra en la fase activa del parto, donde las contracciones son más fuertes y seguidas. A los 8 centímetros se inicia la fase más dolorosa del parto, la transición. A los 10 centímetros estás completamente dilatada y puede que quieras empujar. Ha empezado la segunda etapa del parto. Tu bebé bajará con cada contracción. Los huesos blandos de su cabeza se superpondrán para pasar por el canal del parto. Cuando se puede ver el pelo en la cabeza de tu bebé, se dice que ha coronado. Luego saldrá la cara, los hombros y el cuerpo. En la tercera etapa del parto, la placenta se desprende y se expulsa. Cuando tu bebé respira por primera vez, el increíble recorrido del parto ha llegado a su fin. Volvemos. La animación es bastante gráfica, está buena y no se ve nada de sangre ni nada por el estilo, por si había alguien impresionable.
Para mí siempre es como de cómo hacer un trabajo de parto y parto en 3 minutos porque es bastante sintético. Pero se ve cómo las contracciones van modificando el cuello del útero, hay pérdida de tapón, hay rotura también de bolsa. Recuerden que eso puede estar o puede que no, que lleguen con la bolsa íntegra a la dilatación completa. También se ve esto que charlamos la vez pasada de cómo el bebé desciende en una dirección y después tiene que rotar dentro de la pelvis para acomodar los diámetros de su cabeza a los diámetros de la pelvis de ustedes y continuar por el descenso en el canal de parto. Por eso ahí lo que se ve, digamos, es el parto en sí, el trabajo de parto y parto, llega a la dilatación completa y es cuando empiezan los pujos, esa sensación de pujo que decíamos, como ganas de ir al baño. Van a ver que durante toda esa animación lo único que se ve es la silueta de la mujer y el bebé haciendo el recorrido. Cuando se ve la cabeza entre los labios, digamos, de la vulva, es que recién aparecen como unas manos de afuera a asistir ese parto. Eso es importante porque recuerden que el trabajo de parto es de ustedes, de su bebé y el acompañante que elijan. Entonces es súper importante que participen de ese momento. La sensación de pujo de la que hablamos es lo que dice ahí como el pujo espontáneo, esas ganas de hacer fuerza que van a ser más intensas cuando venga la contracción. Pasa la contracción y pueden como recuperarse, respirar y prepararse para la siguiente. Para la posición de pujo, que lo vamos a ver igual ahora al final de la charla, es importante que ustedes se sientan cómodas. Siempre las personas que asistimos partos decimos que el pujar es como hacer pis o caca y la posición de asistencia del parto suele ser con ustedes acostadas. Y es bastante contradictorio porque nadie va al baño acostado. Entonces por ahí para el pujo se puede pujar en una silla, por ejemplo, en posición vertical o bien sentadas en el inodoro si es que les da miedo, vergüenza que se les escape pis, por ejemplo. Y eso ayuda a que el bebito vaya descendiendo en el canal de parto, ¿sí? Por eso es importante esto, ¿no? Buscar la posición más cómoda, porque si bien nosotros decimos que la asistencia del parto no debería ser en una posición horizontal, sino en una vertical porque favorece la gravedad, lo cierto es que hay mujeres que cuando practicamos en las clases las posiciones de pujo les resulta más cómodo en horizontal que en vertical. Por eso es importante como verlo antes para que ya hayan pasado como por la experiencia y no sea algo nuevo y tengan que decidirlo ese mismo día que ya están por parir. Para nosotros el parto va a ser la salida de ese bebé, que bueno, en la animación se ve bastante bien. Recuerden que puede haber o no ese corte que hablamos la vez pasada, la episiotomía, también depende de el entrenamiento o la experiencia que tenga la persona que asiste al parto. A veces puede haber o no desgarros. Recuerden que no siempre necesitan sutura y que la episiotomía no se hace de rutina, o sea que puede que la necesiten como puede que no, y eso lo va a evaluar la persona que asiste al parto. Una vez que nace su bebé, la vez pasada también habíamos hablado del apego, nace el bebé y lo ponen en la panza o en el pecho de la mamá, lo cubren con unas toallitas que están calentitas por lo general, lo secan y lo que viene para después, digamos, del nacimiento del bebé es la salida de la placenta o la expulsión de la placenta, que nosotros le llamamos alumbramiento, que más o menos después de que nace el bebé lleva unos 10 o 15 minutos, porque lo que se hace es, cuando está saliendo el bebé, se coloca por vía intramuscular a veces, o si tienen un suero, a través del suero, se pone oxitocina, y eso lo que hace es prevenir las hemorragias posparto. La oxitocina lo que va a hacer es ayudar a que el útero se contraiga y que deje de sangrar. Es por eso que se hace esa intervención, está aprobada científicamente y realmente reduce la incidencia de hemorragia y es por eso que se realiza.
Decimos entonces que después de que nace el bebé, la salida de la placenta lleva unos 10-15 minutos. Por lo general ya no tienen que seguir pujando, sino que quien asiste al parto hace unas maniobras como para ir sacando la placenta. Hay personas, por lo menos en el hospital, que cuando teníamos la salida de la placenta siempre preguntábamos si la querían ver, porque también hay como no necesariamente interés, pero sí esta cuestión de ver que salió todo y que no quedó nada. Si les interesa ver, obvio está bueno, le van a mostrar la placenta, la bolsa y el cordón. Está bueno porque es un órgano transitorio que aparece únicamente en el embarazo y que es el nexo con ese bebé que acaba de nacer, pero si no la quieren ver no pasa nada. Hay algunas personas que también la llevan a sus casas, así que se llevan como una bolsita tupper o algo por el estilo, las entierran, plantan arbolitos y demás. Eso depende de la creencia de cada persona y obviamente que por la ley de parto respetado, parto humanizado, tienen derecho a llevarlo si quieren y si no, no hay problema. Una vez que se asiste el parto, sale la placenta, si necesitan sutura la suturarán, si no, las higienizan y ya les pasan el bebé para que se prenda la teta. Eso sería como un recorrido de trabajo de parto y parto normal. Pero ¿qué pasa si tienen que finalizar en una cesárea? Los motivos de cesárea, a modo como pedagógico para que podamos entenderlos, se dividen como en causas maternas, causas fetales, a veces una mezcla de las dos, o a veces también hay cuestiones que tienen que ver con la placenta y demás. Hay causas que son absolutas, o sea que sí o sí finalizan en una cesárea, y otras que son relativas. Yo no puse todas las que existen porque son un montón, pero sí puse las más comunes. Como causas maternas de cesárea puede haber enfermedades como la presión alta, eso es la hipertensión. Eso quiere decir que se me sube la presión, si me dan medicación y no se controla la presión con la medicación que me dan, como la hipertensión tiene estadios más graves que ponen en riesgo tanto la vida de ustedes como la de su bebé, es un motivo de finalización del embarazo por cesárea. Básicamente lo que tiene que pasar es que la placenta tiene que salir, digamos, del cuerpo de ustedes para que la presión se estabilice y se normalice. Entonces es por eso que se finaliza el embarazo, a veces a cualquier edad gestacional, pero siempre se prioriza obviamente la maduración de ese feto con corticoides por lo general, como para que puedan respirar fuera de la panza. Por otro lado, la sigla ITS quiere decir infecciones de transmisión sexual. La más conocida es el HIV, pero no sería una causa absoluta de cesárea. ¿Por qué? Porque si es una paciente que ya convive con el HIV, que programa un embarazo y que hace un tratamiento con antirretrovirales, o sea, con la medicación durante todo el embarazo y cerca del parto tiene una cantidad de virus mínima o casi indetectable en su sangre, tiene la posibilidad de tener un trabajo de parto y un parto normal. Ahora bien, si a pesar del tratamiento o una persona que no realiza tratamiento, al momento del parto le hacen una carga viral y el conteo de virus en sangre es muy alto, justamente para evitar la transmisión vertical, se llama, de esa madre a ese bebé, se finaliza el embarazo por medio de una cesárea y en ese caso, en caso de que la madre sea HIV positivo, la lactancia está proscripta, o sea, se suspende porque también hay transmisión del virus a través de la leche materna. Sería como un caso en donde la lactancia está prohibida. Pero hay otras infecciones, por ejemplo, la sífilis, que aunque estemos en el 2020 es bastante común de encontrar a veces durante el embarazo. La sífilis tiene tratamiento con penicilina durante el embarazo y no es indicación, por ejemplo, de finalizar por una cesárea. Otro ejemplo de infección de transmisión sexual que también puede estar es el herpes genital cuando está activo, es decir, cuando yo tengo ampollitas en los genitales y sobre todo en la vagina, que es por donde saldría el bebé. Para evitar ese contagio también se finalizaría el embarazo por medio de una cesárea.
Pero como decíamos al principio, no siempre tener una infección de transmisión sexual sí o sí va a ser una causa de cesárea. Por otro lado, las cicatrices uterinas también son motivo de cesárea. Y fíjense que ahí dice 2 cesáreas anteriores, en realidad serían como 2 cicatrices anteriores, ¿no? Porque yo puedo tener una cirugía por un mioma, por ejemplo, y una cesárea anterior, y esas ya son 2 cicatrices, por lo tanto la vía de finalización va a ser sí o sí a través de una cesárea. ¿Por qué pasa esto con el tema de las cicatrices? Cuanto más cicatrices tenga el útero, tiene más probabilidad esa persona de que con las contracciones y en trabajo de parto, ese lugar donde está la cicatriz se abra. Para nosotros sería como que el útero se rompa, ¿sí? Con las mismas contracciones. Es por eso que si una persona tiene 2 cicatrices anteriores, por lo general la cesárea se programa 2 semanas antes de la fecha probable de parto, que también lo vimos en la charla anterior, que eran las 40 semanas, o sea que se programaría para las 38 semanas. ¿Por qué se adelanta? Justamente para evitar que aparezcan contracciones y para prevenir ese riesgo de rotura uterina o de que se abra la cicatriz. Y por último, como causa materna, también estaría el fracaso de inducción, que habíamos dicho la vez pasada que inducciones por lo general en la parte privada no se hacen porque llevan mucho tiempo, entre 24 y 48 horas. La inducción es la colocación de pastillas o suero de oxitocina, es decir, de medicación, para generar contracciones y dar la chance de un trabajo de parto y un parto normal. Que fracase una inducción quiere decir que se han colocado esas pastillas, que se pueden poner hasta 4 con un intervalo de 6 horas entre una y otra, y se ha puesto un suero de oxitocina y han esperado un tiempo a ver si es que empezaban las contracciones o no, y si se han agotado esos recursos y no hay otra forma de que finalice ese embarazo, sí o sí entonces va a terminar en una cesárea. Por otro lado, como causas fetales, la mayoría suelen ser por las posiciones en las que está el bebé. En las ecografías por lo general siempre las informan, y de todas maneras cuando hacen los controles de embarazo siempre uno palpa en la parte baja del abdomen como para ver si está de cabeza o está de cola o cuál es la posición en la que está. Los bebés que están de cola, es decir, que tienen cola acá abajo y cabeza acá arriba, no van a tener la oportunidad de un trabajo de parto y un parto normal porque no se asisten partos en esa posición, a menos que ya lleguen teniendo prácticamente su bebé, y si no se hicieron nunca un control, entonces no sabían en qué posición estaba, pero si no, si saben que está de cola de antemano, les van a programar una cesárea y no se va a hacer un parto normal. Otra posición sería para nosotros transversa, que quiere decir que esté como acostado, es decir, que tiene cabeza y cola de este lado o al revés, pero atravesado, como no le da el espacio para pasar por la pelvis, el cuello del útero y demás, sí o sí va a finalizar por una cesárea. Y por último, en cuanto a las posiciones, también puede estar de cabeza, pero vieron que la posición fetal por lo general, o sea, cuando a alguien le piden que se ponga en posición fetal, lo que hace es hacerse una bolita y pega el mentón al pecho. Hay algunos bebés que en vez de tener esa posición lo que hacen es pegar la nuca a la espalda, entonces tienen, se llama posición de frente o de cara, y los diámetros de la cara y la frente no son suficientes como para hacer el paso por la pelvis de ustedes, entonces tampoco va a finalizar por un parto normal si tiene esa variedad de posición, y uno se da cuenta de si está flexionada o no esa cabeza, la cabeza del bebé, cuando las revisa. O sea que no solamente vemos la dilatación con los dedos, sino también la posición en la que está el bebé, y por eso es importante el tacto vaginal. Como otras causas maternas, fetales, y esta suele ser así como súper discutida, si el bebé es muy grande. Si el bebé es muy grande, eso va a depender en realidad de las medidas de altura uterina que se hagan durante todo el embarazo, porque hay como un máximo para cada edad gestacional y lo que correspondería es que uno vaya como anotándolo. Y también hay estimación de peso fetal. Eso recuerden que es aproximado, que tiene
un intervalo o un margen de error de hasta 300 gramos en más o en menos de lo que les dice el informe de ecografía. O sea que si dice 2.900 de peso, puede pesar entre 2.600 o 3.200. ¿Sí? Es peso fetal estimado y depende también de quién hace la ecografía, de cómo hace las medidas, y de eso se hace un promedio, por eso es que tiene bastante margen de error. Y por último, el compromiso de la vitalidad. Durante el trabajo de parto se controlan los latidos de ese bebé, y si se ve que están muy por debajo de lo normal o muy por encima de lo normal, es un motivo de cesárea de urgencia. Por último tenemos causas materno-fetales, que serían un mix de las dos. Por lo general es la desproporción, que era lo que hablábamos al principio, de que el bebé es muy grande, o bien un trabajo de parto detenido. ¿Eso qué quiere decir? Que la dilatación no avanza por más que hagan intervenciones como poner oxitocina, romper bolsa y demás. Lo mismo, la dilatación no avanza, como no hay otra vía de finalización, se hará una cesárea. Y las dos últimas tienen que ver con la placenta. Recuerden que uno de los motivos de consulta a la guardia era la pérdida de sangre. Muchas veces el desprendimiento de la placenta, o sea que la placenta se despegue o se salga de su lugar, su ubicación en el útero, eso lo que va a hacer es disminuir el intercambio de oxígeno y nutrientes con ese bebé. Entonces es importante la consulta y sería un motivo de cesárea de urgencia. Y por último, la posición en la que está la placenta. Y dice placenta previa oclusiva total. Eso quiere decir que la placenta está tapando, si esto es el cuello del útero, la placenta lo que hace es tapar el cuello del útero, entonces no va a haber descenso de ese bebé, ni mucho menos, porque la progresión siempre es bebé placenta y no placenta bebé en cuanto al nacimiento. ¿Sí? Eso como motivos de cesárea. Con esto damos por finalizada la parte, digamos, teórica de este segundo encuentro. Ahora hacemos una pausa chiquitita y volvemos con la parte práctica de respiración y ejercicios de pujo. Bienvenidas a la parte práctica de este segundo encuentro. Yo estoy sentada en una pelota, igual no hace falta que compren una ni nada por el estilo. Vamos a hacer ejercicios que por lo general se hacen solo durante el trabajo de parto. Recuerden que si tienen sus partos en el hospital, por ejemplo en el materno infantil, cada UTPR o cada sala tiene su pelota. Y también hay clínicas como Santa Clara y me parece que IMAC también tienen las pelotas, pero las tienen que pedir. Les repito, esto es solo para trabajo de parto. Si nunca se sentaron en una de estas esferas, no tengan miedo porque soporta el peso de cualquiera. Vienen de diferentes tamaños, pero siempre es importante sentarse al centro de la pelota y tener los pies bien apoyados, o sea, la planta de los pies bien apoyadas en el suelo, como para que no se patinen ni nada por el estilo. Simplemente sentarse en la esfera ya funciona como ejercicio, porque una suelta el peso del cuerpo en la esfera. Durante el trabajo de parto vamos a hacer respiraciones acá directamente ya que estamos. Las respiraciones, cuando viene la contracción, por lo general se indica que sean respiraciones profundas. Eso quiere decir que van a tomar aire profundo por la nariz
Y cuando exhalan o cuando largan ese aire, lo van a hacer lento por la boca, como si inflaran un globo, pero súper despacito. Cuando pasa la contracción, respiran normal. En el inicio del trabajo de parto estamos hablando, ¿sí? Es importante eso porque no estamos acostumbradas a respirar de manera profunda todo el tiempo, entonces hay mujeres que se marean, se les secan los labios, medio que parece que se van a desmayar, entonces es importante que respiración profunda solo cuando tenemos contracciones, pasa la contracción y respiran normal. No se recomiendan esos jadeos que suelen decir a veces las madres o abuelas, esto de hacer, porque no se oxigenan y no mandan oxígeno tampoco al bebé y justamente empiezan a hiperventilar, decimos nosotras, y esa falta de oxigenación va a hacer también que se descompongan, que se mareen, a veces que les dé como calambres en los dedos. Entonces, recuerden, respiración profunda cuando viene la contracción. Pasa la contracción, respiro normal. En esta pelota, si tienen la posibilidad de tenerla durante su trabajo de parto, básicamente lo que se hace en el trabajo de parto y para favorecer muchas veces la dilatación son ejercicios de balanceo. Hay lugares como el hospital, por ejemplo, que tienen una barra o algo como para que ustedes se agarren y estén más seguras por si es la primera vez que se sientan en una pelota. Los ejercicios de balanceo son como si estarían en una hamaca. Para adelante y para atrás van balanceando únicamente pelvis, ¿sí? Y recuerden la respiración profunda mientras aparezca una contracción. Tomo aire profundo por la nariz. Una vez que le pierden el miedo a la pelota por lo general de hacer estos movimientos, ya pueden hacer hacia los costados o hacia los lados y siguen respirando profundo cuando aparece una contracción y después respiran normal. Una vez que hacen balanceos para adelante, para atrás y a los costados, ya pueden empezar a hacer movimientos circulares como si fuera un hula hula para un lado y para el otro. Decimos que estos ejercicios favorecen la dilatación, ¿por qué? Porque yo tengo el perineo, o sea, los músculos del piso de la pelvis apoyados en la pelota y este movimiento circular o el balanceo para adelante y para atrás lo que va haciendo son masajes a nivel de los músculos perineales. ¿Eso qué quiere decir? Vieron que cuando uno hace un masaje el músculo se ablanda, entonces favorece el avance de la dilatación. Y por otro lado, el hacer estos circulitos favorece la acomodación o el encaje de ese bebé en el canal de parto, o sea, en la pelvis. Por lo general en el hospital se hacen estos ejercicios durante el trabajo de parto, la verdad es que avanza la dilatación bastante rápido y hay algunas mujeres que cuando viene una contracción dejan de hacer el balanceo y es como si saltaran en el lugar. Solo eso. Respirando profundo, recuerden cuando viene la contracción, pasa la contracción y respiran normal. Y vuelven con los ejercicios de balanceo si es que quieren. La pelota lo que tiene es que aparte de ser cómoda, es algo como bastante lúdico, como da para jugar. Entonces, una se puede relajar o olvidarse en ese momento que está como internada en un lugar, en trabajo de parto y demás, y puede hacer como ese tiempo más ameno o más divertido y eso lo que va a hacer justamente es acortar el tiempo de trabajo de parto de ustedes. Estos ejercicios también se pueden hacer sin la pelota, o sea que si yo no tengo esto, lo que pueden hacer es separar los pies a la altura más o menos de la cadera o de los hombros y lo que hacen es flexionar un chiquitín las rodillas y van a hacer los mismos ejercicios esos de bascular la pelvis, o sea, yo puedo hacer para adelante y sacando cola y es como los ejercicios de balanceo que hacía al principio para adelante y para atrás, si es que no tienen la pelota en el lugar donde estén en trabajo de parto. Hacia los costados
Esto lo hacía una partera con la que yo hice mi residencia cuando asistíamos partos, y si no, los movimientos circulares, esto que decíamos tipo hula hula, para un lado y para el otro lado, y esto acuérdense que va a favorecer, en este caso no vamos a tener masajes en los músculos perineales, pero sí va a favorecer la acomodación de ese bebé en el canal de parto. Recuerden respirar durante las contracciones, y muchas veces para eso está el acompañante, ¿no? Es como la ayuda a memoria de respirar cuando viene la contracción, profundo, soplar lento en el momento de la exhalación o la expiración, y después respirar normal cuando pasa la contracción. Esto sería únicamente en trabajo de parto, dijimos. En la asistencia del parto ya va a ser distinto el tema de la respiración, y eso lo van a manejar ustedes. Para la parte de el pujo, y esto obviamente lo pueden hacer en sus casas tranquilamente, pasamos a la colchoneta. Habíamos dicho que por lo general la asistencia del parto suele ser en posición horizontal. La posición ginecológica es esta. La espalda apoyada sobre la camilla, por lo general hay estribos o alguna base, digamos, donde apoyar los pies. Y la que ya haya tenido experiencias de parto, a veces les dicen que tomen aire, lo guarden, como cuando uno se mete debajo del agua, y sin soplar, empujen y se miren la panza. O sea, yo tengo que tomar aire, pujar, mirarme la panza y llevarme las rodillas hacia mí. La idea del taller no es que hagan esta especie de abdominal bolita, pero sí es importante que con la misma respiración ustedes puedan pujar. Si se acuerdan del primer encuentro, habíamos dicho que hay un músculo que se llama diafragma y que separa tórax de abdomen. La respiración en este caso sí es una respiración abdominal, porque yo tomo aire y mando el aire a la panza, ¿sí? Tomo aire profundo, y si quieren lo pueden soplar o lo pueden guardar, eso lo deciden ustedes, y lo que importa es llevar el ombligo hacia el techo. Yo voy a poner mi mano, espero que se vea. Tomo aire profundo y empujo el ombligo hacia el techo, ¿sí? Mi mano se supone que tiene que subir. Baja de nuevo. El pujo dura lo que dura la contracción. Si tengo una contracción larga, vuelvo a tomar aire y llevo el ombligo hacia el techo. Trato de no hacer fuerza en la garganta, y fíjense que yo no estoy haciendo esto de mirarme la panza ni de llevarme las rodillas hacia mí. Me concentro en un punto en el techo, tomo aire y empujo, llevo el ombligo hacia el techo. Y ese es el mecanismo del pujo. Lo puedo hacer guardando el aire y soplando sería. Hay mujeres que a veces gritan durante sus partos. Si en el grito pueden pujar, es válido. El hecho de que les digan que se miren la panza es más que nada para concentrar la fuerza a donde tienen que empujar, ¿sí? Esto que yo les digo de enviar el ombligo hacia el techo, ¿sí? Y el tema de las rodillas hacia ustedes es más que nada para ampliar espacios en la pelvis. Pero si no lo hacen, lo mismo van a poder pujar. Es una posición bastante incómoda. Entonces, esto mismo que hicimos acá se puede hacer en una posición sentada, como decíamos, que puede ser en una silla, en el mismo inodoro, o bien en las camillas, porque las camillas se reclinan, por suerte, y se hace como si fuera una reposerita. Y si no, lo pueden hacer en posición vertical, ¿sí? Si lo van a hacer en posición vertical, se pueden agarrar
de cama, del acompañante, de lo que tengan a mano, y van a hacer el mismo ejercicio de pujo, es decir, separen los pies más o menos a la altura de la cadera o de las rodillas, de los hombros, perdón, aflojen las rodillas como para no estar tan tensas, y el pujo en posición vertical sería lo mismo que acostada, pero mucho más cómoda por la posición, tomando aire profundo, lo guardan, lo soplan como prefieran, pero en este caso lo que van a hacer es llevar ombligo hacia lo que sea que tengan enfrente. Concéntrense como en un punto enfrente para hacer la fuerza dirigida hacia ese punto. Entonces, toman aire, soplo y empujo. O tomo aire, lo guardo y empujo llevando ombligo hacia lo que sea que tengan adelante. Lo guardo y empujo, saco panza. Última vez. Puede que haciendo estos ejercicios sientan que la panza se ponga dura. No se asusten porque están haciendo fuerza justamente a altura del abdomen. El útero en su mayoría es músculo, como vimos la vez pasada. Entonces va a reaccionar poniéndose duro, o sea, contrayéndose. Así que no se asusten si les vienen contracciones cuando hacen estos ejercicios, las dejan de hacer, no hay problema. Y traten también de registrar si su bebé se mueve, se queda quietito, qué es lo que hace en esos momentos de los ejercicios de pujo. Obviamente que esto no es para que hagan series de 10 todos los días ni nada por el estilo, pero sí para que se tomen, aunque sea una vez a la semana, si están como cerca del parto, como para ir practicando las posiciones que les queden cómodas para pujar. Si es acostada o si es una posición vertical. Y si tienen la posibilidad también como de ir charlando con la persona que asiste al parto, como para que no las agarre ese mismo día el no saber si las van a poder asistir en una posición vertical, si es eso lo que eligen. Para los partos verticales una tiene que tener mucha fuerza en las piernas, porque recuerden que van a estar en esa posición durante el trabajo de parto a veces, el parto que lleva más o menos 1 hora o media hora y unos minutitos después para el tema del alumbramiento, así que tienen que tener mucha fuerza en las piernas. Por ahí lo que está bueno es pedir o preguntar si las camillas se reclinan, entonces elevan la camilla como a la altura de quien va a asistir el parto y tienen la posibilidad de reclinar también el respaldo como para que ustedes estén cómodas. Y siempre suele haber unos barrotes o algo de donde agarrarse en el momento que hagan la fuerza. Bueno, espero que les sirva. Esta parte práctica es bastante cortita y es solo de trabajo de parto y parto. Queda abierto el espacio para las preguntas en el Zoom. Nos vemos.